Hermanos, mis queridas hermanas, mientras ya van saliendo nuestros niños al servicio especial para cada uno de ellos, les voy a invitar a que vayan buscando en sus Biblias el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. El libro de 1 Corintios, capítulo 1. Hoy también no quedar indiferente a la celebración que se lleva en el mes de marzo, muy importante, y no es el Día del Mar, estoy hablando del Día del Padre. Muchas felicidades a todos los que tienen el privilegio de poder compartir el título divino de Padre. Creo que el primer Padre de todos es nuestro Padre Dios, y algunos tenemos ese privilegio de poder ser llamados papá, ¿no?, por cada uno de nuestros hijos. Así que muchas felicidades, queridos hermanos, que el Señor bendiga siempre sus vidas, les dé salud y les dé también la fortaleza para seguir liderando su hogar, su familia. Y a los hijos también, y es decir, a todos somos hijos, siempre honremos a nuestros padres. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Recuerden que la Biblia no ha sido escrita para los niños, ni ha sido escrita para los inconversos. La Biblia ha sido escrita para los adultos originalmente. Y este mandamiento va justamente para los adultos en especial. Como adultos, es bueno siempre honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y quién sabe, alguno dice: pero pastor, mi papá yo ya no lo tengo aquí en tierra. Eso no significa que dejes de honrar la memoria de tu papá. Cuando nosotros somos buenos hijos, somos buenos ciudadanos, somos buenos esposos, somos buenos profesionales, aunque nuestro padre físicamente no estuviera presente, estamos aún honrando esa memoria. Si tu padre estuviera presente, te aseguro estaría muy feliz y satisfecho de ver en ti una persona realizada, una persona que se esfuerza, que no se rinde, y eso para todos los que tal vez en algún momento hemos tenido que despedir a nuestro papá. Y para aquellos que tienen el privilegio y la oportunidad aún de compartir con su papá, aprovechen todos esos años, aprovechemos todo ese tiempo que tenemos. Con eso quisiera felicitar a cada uno de los padres que el día de hoy se ha congregado. Les pedía que busquen el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, y hoy día vamos a meditar acerca de la debilidad. Muchas veces en la vida, mis hermanos, nos encontramos en una circunstancia donde podemos parecer algo bien frágiles, casi débiles. Lo podemos notar, quién sabe, en algún momento donde estamos padeciendo alguna enfermedad, o algún momento, quién sabe, en donde estamos pasando circunstancias económicas difíciles. En alguna ocasión con algún joven conversando me decía: pastor, me es bien difícil el poder estudiar o el poder capacitarme, porque seguramente está pasando condiciones económicas muy difíciles. Quién sabe, algunos de nosotros hemos pasado esa situación. No hemos tenido, quién sabe, oportunidades. No has nacido en una cuna de oro. No has nacido, quién sabe, donde está todo dicho y puedes aprovechar las oportunidades que tienes. Sin embargo, hay una frase muy hermosa que alguna vez he escuchado, que cuando más difícil es la victoria, cuando más difícil es alcanzar algo, la satisfacción de la victoria es mucho más hermosa. Cuando, quién sabe, has pasado difíciles situaciones económicas, y hoy por hoy puedes agradecer al Señor que estás estable, que tienes el pan nuestro para cada día, se siente satisfactorio de que el Señor te haya ayudado de esa manera. Quién sabe, has estado en una situación de enfermedad terrible, una situación de fragilidad terrible, donde la única forma que tú tenías era depender del Señor. Llegaste a tu punto cero, llegaste, como algunos dicen, al fondo. Toqué fondo, algunos utilizan esta frase: he tocado fondo. ¿A qué se refieren en eso? A que ya no tienen esperanza, que se sienten abandonados, que desde ahí ya hasta algunos piensan incluso en tomar malas decisiones. Pasamos, creo que cualquier momento en la vida, si no lo has pasado, probablemente en algún momento la vayas a pasar. Y para ese momento quisiera meditar el día de hoy, cuando nosotros podemos sacar fuerzas de la debilidad. En el libro de 1 Corintios les pedía que busquen del capítulo 1, versículo 25, les voy a leer. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia y le escribe, dice: porque de lo insensato Dios es más sabio, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esta es una verdad, hermanos, que se aplica en toda circunstancia. ¿Quién sabe en algún momento tú te has sentido como insuficiente para poder enseñar? Algunos, quién sabe, no queremos ni predicar, ni enseñar, ni hablar de Cristo porque dices, no sé mucho, me falta todavía conocer, debería pasar algunos cuantos cursos del seminario y recién voy a poder enseñar. La palabra de Dios dice aquí bien claro, miren que dentro de la iglesia del Señor no escoge a los más sabios, dice, uy, este sí que es bien inteligente, lo usaré. O como incluso a los que saben hablar mejor, Moisés, que es un claro ejemplo, la historia de muchos estudiosos dicen que Moisés tenía un problema de habla, probablemente tenía tartamudez y le costaba hablar. Por eso cuando Dios le dice, Moisés, tú anda y liberta a mi pueblo, Moisés dice, Señor, yo soy tardo para hablar, no hablo muy bien. Y Dios le dice, tranquilo, porque yo te voy a usar a ti y tu hermano va a hablar en tu nombre. Y miren que Dios no escogió al más elocuente hablador, como dice la palabra de Dios, no escogió a los más fuertes, no escogió a los más sabios, ni siquiera a los más nobles, ni siquiera a los más ricos. ¿Y por qué hace eso Dios? Porque si hubiera un predicador que naciera desde niño con elocuencia para hablar, con una sabiduría enorme para aprender, con una inteligencia sorprendente, un niño prodigio, y se dedica a la predicación, probablemente este niño en algún punto quedaría tentado en decir, soy yo, es mi capacidad, es mi inteligencia. Sin embargo, cuando acudimos al llamado de la predicación a enseñar y notamos que nosotros somos realmente incompetentes en nuestra habilidad, no sabemos aprender, hay muchos predicadores que han empezado a predicar sin siquiera saber leer, solo hablando del testimonio que el Señor ha hecho en su vida. Quién sabe, muchos que han hablado del Señor incluso han empezado sin siquiera tener para el pan, para el cada día. Y dice ahí la palabra de Dios, miren cómo el Señor ha hecho, que tomando de lo sabio, tomando de lo necio del mundo, lo desechado del mundo, para avergonzar a los sabios, a los ricos, a los nobles, para que el que quiera gloriarse diga, la gloria sea para el Señor, porque yo por mi capacidad no podía. Y quién sabe, tú también tienes algún testimonio similar, mi hermano. Quién sabe, en la pobreza tú saliste y puedes decir, mis hermanos, yo no tenía nada. Ni siquiera era inteligente para hacer negocios. Fracasaba todo el tiempo. Pero por la gracia del Señor, hoy por hoy puedo agradecer porque hay un pan para cada día, porque tengo un techo en mi casa. Quién sabe, alguno dice, pastor, yo no sabía leer. Yo muchas veces escuché ese testimonio. Yo no sabía leer, decía una hermana que se congregaba aquí. Pero gracias en la iglesia yo he aprendido a leer. Y ahora yo puedo leer los versículos de la Biblia. Entonces, mi hermano, nunca te sientas mal de decir, no, yo no sé o yo no puedo. Porque eso es un trabajo hermoso para el Señor, cuando encuentra ese tipo de circunstancias. Y hoy quisiera compartirles 3 historias que hablan de justamente ese tipo de situaciones en la Biblia. La primera historia es la historia de Gedeón. En el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, se encuentra la historia de un juez muy reconocido, que es Gedeón. Jueces capítulo 6. Y miren que Gedeón, posiblemente tú te vas a identificar porque estas palabras, algunos las solemos utilizar. Jueces capítulo 6, versículo 15. La situación es que Madián, que es un ejército y un país extranjero, está sometiendo a los israelitas. La palabra de Dios dice inclusive de que los madianitas esperaban que la cosecha crezca, los judíos sembrando la cosecha, y los madianitas esperaban que ya estaba para la cosecha y venían toditos, se los recogían. Y los judíos se quedaban tristes porque no había que cosechar. Y entonces Dios llama a Gedeón. Gedeón es un líder dentro del pueblo de Israel, pero miren cómo es su presentación delante de Dios. Imagínate que Dios te llama y te dice, a ti varón, a ti mujer,
A ti, hijo, a ti, hija, te llamo para la predicación, te llamo para ayudar a la gente, te llamo para libertar a los cautivos. Porque así dice la palabra de Dios. Dios nos ha llamado para libertar a los que están afligidos, para consolar a los que están entristecidos. Ese llamado que compartimos con el Señor. Pero muchos de nosotros, cuando recibimos el llamado o el desafío en una prédica, en una enseñanza, normalmente siempre presentamos excusas. Y decimos, Señor, no tengo lo suficiente. No sé, Dios, me falta todavía conocer, me falta experiencia. Siempre solemos poner excusas y eso es algo natural también en el ser humano. Y aquí es un claro ejemplo en Jueces capítulo 6, versículo 15. Dios le habla a Gedeón. Versículo 15 y 16. Y miren cómo Gedeón responde, dice, versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Solo marcate este versículo porque muchas veces son nuestras palabras. Señor, yo soy pobre, no tengo dinero, Señor, ¿con qué yo voy a ayudar? Además soy el menor de mis hijos, soy el más pequeño de la casa de mi familia. Eso significaba que ni herencia tenía, porque la herencia normalmente era para los mayores. Ni herencia tengo, Señor, nada. ¿Cómo me vas a escoger a mí? ¿Cómo yo voy a liberar? ¿Con qué, Señor, voy a liberar? Y ese tipo de circunstancias es como que el Señor, cuando ve ese tipo de personas, cuando hace un llamado, yo me imagino al Señor algo así, ya esto está súper, así como para trabajar con él. Ahora sí voy a trabajar con él porque ese es un desafío hermoso. Porque en esta persona me voy a poder glorificar. Porque uno que es rico, fácil, ¿no? De lo que le sobra, más. Voy a dar $10,000, aquí está. Y se gloria, no, gracias, mi trabajo yo he dado. Pero cuando uno, quién sabe, no tiene y dice, esta familia necesita, y dice, me hace falta, pero por lo menos ayudaré con estos 10 bolivianitos. Toma, que el Señor te bendiga. Uno es donde el Señor realmente se glorifica. Dice, Señor, mira, no tengo nada, como Gedeón, yo soy pobre, no tengo ni capacidad, soy el menor de todos. ¿Qué voy a hacer yo, Señor? No sé qué pretexto utilizas tú, pero estoy seguro que todos tenemos un pretexto para decir, yo no puedo. Si tal vez tú deseabas estudiar, ayer justo hablaba con un hermano que está acabando su licenciatura, ya es mayor el hermano. Y él me decía, yo ya soy mayor, ya no voy a poder. Y en la Biblia tenemos personajes adultos, como el caso de Caleb, que siendo adulto, cerca de 80 años, él dice, yo tengo todavía las mismas fuerzas que antes y voy a conquistar esa tierra. Algunos nos ponemos en edad y decimos, no, ya no voy a poder, ya no puedo, es difícil. Los jóvenes que hagan. No, mi hermano, tú tienes todavía la capacidad. Mientras existan las fuerzas, mientras exista aliento, tú puedes servir al Señor. Tú puedes alcanzar, quién sabe, el llamado que el Señor te ha hecho para tu vida. No seas como Gedeón. Pero a pesar de ello, Dios le responde a Gedeón, ¿verdad? Muy bonito, dice, tranquilo, yo voy a estar contigo. Contigo yo voy a liberar a Israel. Vamos a botar a los madianitas. Y fue así. La historia de Gedeón es muy hermosa porque Gedeón dice, ya Señor, si realmente estás conmigo, yo voy a poner este amarro de tela y si se moja mañana al amanecer como el agua y el piso está seco, yo voy a creer que tú estás conmigo. Y al día siguiente Gedeón agarra, agua, lo exprime. Y Gedeón dice, ya Señor, una vez más, voy a amasar otra vez esta tela aquí. Y si esta tela está seca y todo el piso está agua, yo voy a creer que estás conmigo. Y Dios también le demuestra que está. Y luego Gedeón llama a todo Israel y dice, hagamos un gran ejército. Más de 10,000 varones israelitas para pelear con los madianitas se habían reunido. Y Dios le dice, no, Gedeón, son mucho ejército para mi pensar. Diles, el que quiera irse, que se vaya. ¿Hay algún desertor que no quiere trabajar? Que se vaya. ¿Hay alguien que quiere luchar, que quiere estar con su familia? Que se vaya. Y se han ido, dice, varios, cerca de la mitad. Y Dios dice, todavía, Gedeón, es mucho ejército para que yo pueda liberar con mi mano poderosa. Diles, jaripeales, hazles hacer flexiones, ejercicios, y cuando estén bien cansados en el atardecer, no les vas a dar agua, que vayan al río y que tomen. Dice, y los jaripea Gedeón a todo el ejército, los maltrata, y después se vayan al río a tomar agua. Y dice, todos corrieron sedientos, y algunos dicen que
no soltaban su espada, estaban ahí agarrando su espada y tomaban ahí. Pero algunos dicen que desesperados por la sed botaron su espada, se sacaron todo lo que les estaba pesando y se metieron al agua bebiendo como si fueran pesos. Y Dios dice, a todos los pesos, desechales. A los que estaban lamiendo como pesitos, que se vayan a su casa. Solo los que han tomado con delicadeza y que no han soltado su espada, solo esos. Y dice la palabra de Dios que solo eran 300 soldados. Imagínate, reducir tu ejército de 10,000. Yo creo que cuando Gedeón vio el ejército de 10,000 gentes, dijo, uy, ahora sí vamos a poder liberar de las manos de Madián tanto ejército, qué bonito que está. Y cuando Dios le dice, no, mucho es. No, Señor, ¿cómo les vamos a despachar? Que se vayan. 5,000, ya 5,000, vamos a poder todavía. Mucho es todavía, dice el Señor. 300 nomás. Yo creo que Gedeón en ese instante se sintió como muchos de nosotros cuando no podemos, cuando creemos que no podemos. Decimos, no voy a poder, difícil está, tan complicada está la situación, no voy a poder. Y en el caso de Gedeón, Dios con estos 300 literalmente destruye al ejército de Madián. Y no fue por su espada ni siquiera, ni con su fuerza. Es bien interesante como Dios les reveló a Gedeón, dijo, van a llevar sus cántaros, sus vasijas, van a llevar en la otra mano su antorcha y en la noche van a ir a atacar. Y cuando vean las antorchas, los madianitas van a decir, uy, el ejército de Israel. Luego van a romper los cántaros, lo van a soltar al piso y va a sonar como un gran estruendo y se van a asustar. Y la palabra de Dios dice que el ejército de Madián se han empezado a atemorizar, que se han empezado a matar ellos mismos. No, los israelitas nos van a matar. Todos se han empezado a matar y luego los 300 han destruido. Y no fue su mano, no fue su espada. No, hermano, no es tu inteligencia, no es tu conocimiento, no es tu producto, no es tu profesión. Muchas veces les dije eso, ¿verdad? No es tu profesión, no es tu producto, no es tu conocimiento, no es tu habilidad, sino la dependencia que tenemos delante de Dios. Es hermoso saber y creer que por más inhábil que yo pueda ser considerado por los demás, en las manos de Dios se puede hacer algo maravilloso. Ese es un ejemplo. Gedeón, literalmente en la Biblia casi todos son ejemplos de Dios tomó lo peorcito para demostrar que puede ser lo mejor. Moisés es uno de ellos. David es otro ejemplo. David, siendo el menor de sus hijos, cuando el profeta Samuel visita a Isaí, le dice, preséntame a tus hijos porque voy a coronar rey. Y Isaí dice, a ver, ¿a cuál de mis hijos le voy a presentar? Al más grande, al más robusto para que sea rey. Lo llama al más grande, al más robusto y dice, no, ese no es. Y empieza a llamar a todos sus hijos y dice que Isaí le preguntan, ninguno de tus hijos es, entonces, ¿te falta algún hijo más? A ver, no, que yo recuerde, no tengo otro hijo. Tengo otro hijo, ahora que recuerdo. Más o menos así pasó. Tengo un hijo. Yo creo que Isaí era un mal padre, ¿no? No sería festejarle el día del padre a Isaí. Ya me recuerdo que tenía un hijito más. Está en el campo ahí pasteando las ovejas. Ese debe ser, llamale. El menor de todos. El insignificante para los demás. En las manos de Dios puede ser un gran rey. Si tú tal vez estás pasando ese momento de debilidad en tu vida, ese momento en donde tal vez los demás te dicen, no puede, inhábil, desechado, no tiene conocimiento, no tiene la riqueza, no tiene el dinero, tú siempre confía en el Señor y dices, Señor, yo sé que no puedo, y yo sé que no tengo, pero sí en tus manos 5 panes se pueden hacer más de 5,000 panes, se multiplican. Lo pequeño en las manos de Dios siempre se multiplica. Y la historia que les quería comentar más es la historia de Pablo. Pablo es el compositor de la mayoría de los textos del Nuevo Testamento. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo escribe a la iglesia, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y Pablo dice, Pablo tiene una enfermedad. ¿Cuántos, quién sabe, el día de hoy han venido con alguna enfermedad? Y has orado por mucho tiempo para que el Señor te quite esa enfermedad. Y no es que el Señor sea malo, te comento. Aquellos que tal vez estamos por tiempo con alguna enfermedad. Y tú has orado, has ido a ayunos, has ido a retiros. Y quién sabe es la misma respuesta que Pablo recibió de parte del Señor. Pablo recibió esto del Señor y le dice, versículo 7, 2 Corintios 12, 7, dice,
Y para la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde se perfecciona el poder del Señor? En la debilidad. En lo débil que tú eres, el Señor se perfecciona. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué dice? Cuando yo esté débil, me voy a gozar. Cuando estés enfermo, gózate. Dice: Señor, me está doliendo, siento tal vez hasta angustia, quién sabe, hasta parta la presencia, pero me quiero gozar, Señor, en tu presencia. Perfecciónate en esta debilidad mía. No conoces, ignoras. Hay muchos teólogos que no comparten el evangelio, que tienen un gran cerebro de conocimientos. Quién sabe, tú has aprendido un solo versículo y con eso compartes la verdad que el Señor ha hecho en tu vida. El Señor se está glorificando. Dice: me gozaré entonces en mi debilidad, para que se repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Hay un versículo en Joel 3:10 que dice algo similar: diga el débil, fuerte soy. Hagan de sus herramientas espadas, dice la palabra de Dios. Es una profecía. Diga al débil, fuerte soy en el Señor. Si te sientes el día de hoy débil, si te sientes menospreciado, si te sientes el más pequeño, el que tiene poco conocimiento, en las manos del Señor eres un diamante en bruto, eres algo precioso. Y para terminar esta historia, creo que el mejor ejemplo de la debilidad y la fuerza de la debilidad es nuestro Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 58 nos muestra este detalle del Señor. Filipenses capítulo 2. Si tú fueras omnipotente, tuvieras todo el poder, o quién sabe, fueras el rey de una nación, el presidente de Bolivia, ¿cómo te manifestarías a otra nación? La mayoría de los presidentes suelen mostrarse, incluso hay una parte de la historia, no recuerdo qué presidente de Bolivia hizo esto, con un desfile militar en la Plaza Murillo. Lo visitaron ciertos mandatarios de otros países cercanos a nuestro país, y este mandatario hizo desfilar al ejército boliviano, que en ese entonces era muy reducido, y les hizo desfilar varias veces. Pasaba la Plaza Murillo, pasaban por abajo, se cambiaban de uniforme y volvían a pasar otra vez. Y el ejército boliviano era como millares que pasaban, pero finalmente no eran unos cuantos miles. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre quiere mostrarse poderoso frente a los demás. Si tú tuvieras todo el poder del mundo, ¿cómo te manifestarías a otra nación? Dios, siendo todopoderoso, se manifestó a la humanidad como el objeto, o no como el objeto, como la criatura más frágil entre todas, que es un recién nacido en un pesebre. Cualquiera lo podía matar, es más, incluso Herodes quería matarlo. Cualquier accidente a un pequeño niño le puede quitar la vida. Y Dios mismo se mostró en esa fragilidad. En Filipenses dice: Dios no se aferró a su divinidad, sino tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo débil, porque en esa debilidad la salvación del hombre se hizo presente. En el libro de Hebreos, si está Rubén, si no está Rubén, no hay problema. Están los héroes de la fe. ¿Han escuchado de los héroes de la fe? Y en ellos también está Gedeón. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34, dice de la siguiente manera: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría cuando
de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Se hicieron fuertes en la debilidad. Eso solamente por la fe. Hoy estás débil, mi hermano, mi hermana. Consideras que estás frágil, estás enfermo, estás endeudado. Saca fuerzas de esa debilidad. Pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: los que esperan en el Señor recobrarán, retomarán fuerzas, correrán y no se cansarán. Todos aquellos que esperamos en el Señor. ¿Cómo estás el día de hoy, mi hermano? Tal vez estás agotado, tal vez te sientes cansado, quién sabe, del trabajo, cansado de la vida, cansado de todo lo que haces. ¿Estás débil? Acércate al Señor y el Señor, yo estoy débil, pero sé que en mi debilidad, Señor, tú te puedes glorificar. Hoy vamos a orar en este tiempo, vamos a agradecer al Señor. ¿Quieren venir aquí a orar? ¿Quieres orar ahí en tu lugar? Si estás enfermo, quién sabe, el Señor el día de hoy te habla y te dice: bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, mi fuerza se perfecciona en la enfermedad que estás pasando. Mi gloria se perfecciona en la pobreza que estás viviendo, y te aseguro que de ahí el Señor va a glorificarse. Hoy vamos a orar. Gracias, Señor, te doy en este día.